Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. México necesita reinscribirse en el contexto internacional y diversificar su presencia global para no aislarse en Norteamérica y la guerra comercial de Trump. Desde el sexenio anterior, se volcó a la política interna con esa idea de López Obrador de que esa es la mejor política exterior. No obstante, los gobiernos de la 4T han apostado, como los anteriores, por la concentración del intercambio económico y político con su principal socio comercial, Estados Unidos, aunque el de Sheinbaum busca ampliar su relación internacional, por ejemplo, con la modernización del acuerdo con la Unión Europea y la celebración de la próxima reunión de la APEC acá en México. La Unión Europea y México firmarán en febrero de 2026 este acuerdo, que deberá ser ratificado por los países del bloque, pero ante la creciente inestabilidad geopolítica, la Comisión Europea ha propuesto acelerar la aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo para no retrasarlo más. ¿Qué papel juega la guerra en Europa en su interés por fortalecer vínculos con socios estratégicos en Latinoamérica como Brasil y México? Europa se ofrece como un referente del sistema de comercio basado en reglas frente a la discrecionalidad de Trump y su ofensiva proteccionista en el mundo. En junio pasado, alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para gravar con 15% las exportaciones europeas, pero a México no le convendría un acuerdo de esta naturaleza por existir el TEMEC. ¿Qué significa la modernización del acuerdo con Europa? ¿Sirve o puede funcionar como contrapeso al expansionismo e intervencionismo de Estados Unidos? ¿En qué nos beneficia comercialmente y para relanzar nuestra presencia en el mundo? ¿Y a Europa le sirve, por ejemplo, para sortear el impacto de la guerra en Ucrania? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Desde hace ya varios meses quedó establecido, quedó el acuerdo, nada más que se tiene que firmar formalmente porque se termina el otro e inicia el nuevo en febrero del 2026. Sí tiene una reducción de aranceles en varios productos. Beneficia mucho a México para la exportación de productos a Europa, tanto desde productos agropecuarios como manufactura. Entonces es muy benéfico para México. Y ya los detalles los podemos presentar un día con Economía. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros, como todos los martes y jueves, acá a las 10:30 de la noche. Vamos a hablar de esto que vimos en el inserto con el que abre el programa de la presidenta Sheinbaum, la firma de un acuerdo para modernizar el que ya existe con la Unión Europea. 10 años prácticamente de negociar este acuerdo que a principios de este año se decía ya estaba totalmente listo. La presidenta dijo todavía le falta, pero finalmente el asunto caminó y está programada la firma en febrero, comenzando 2026. Vamos a ver en qué consiste, cómo nos ayuda, en qué nos beneficia y sobre todo cómo se inserta en este contexto de inestabilidad geopolítica, como usted sabe, hemos estado viviendo desde la llegada, sobre todo, de Trump al poder en enero pasado, perdón. Y me da mucho gusto para entrarle a este tema, para poder discutirlo, que esté con nosotros hoy el embajador de la Unión Europea, Francisco André, como siempre. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, buenas noches. Un gusto, de verdad, que estés con nosotros, que vengas acá estar aquí a platicar con nosotros de estos temas. Y nos acompaña también Fausto Pretelín, analista internacional, además el editor del periódico El Economista. ¿Cómo estás, Pepe? Y me gustaría empezar por ahí. Oye, 10 años de una negociación tan larga. El asunto parecía que se trababa cuando entra Trump, porque, si mal no recuerdo, la prueba presidente dijo, no, todavía no está terminado. Pero al poco tiempo dice, sí, adelante, y la firma se va a dar en 2026. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando ahora como para allanar
o para terminar esta negociación? En un mundo como es el mundo donde vivimos hoy, lleno de incertidumbres, de tensiones, creo que nos toca a países como es el caso de México, los países de la Unión Europea, países que compartimos principios, compartimos valores, que seguimos creyendo en un sistema de comercio internacional basado en reglas, como comentabas al inicio, nos toca profundizar nuestra relación. Yo creo que es muy importante para la gente comprender de qué estamos hablando. Y para mejor comprender, tenemos que decir lo que es el acuerdo global, incluso antes de ser modernizado, el acuerdo que tenemos hoy. El acuerdo que tenemos hoy fue firmado en el año de 2000, entró en vigor en el 1 de octubre del año 2000. Se llama un acuerdo global, porque no es meramente un acuerdo comercial o de economía, es un acuerdo que va más para allá de la economía, que define el marco jurídico de la relación completa entre México y la Unión Europea y sus países, los mecanismos de diálogo diplomático, de diálogo sobre derechos humanos, sobre cómo nos comprometemos los dos a respetar un conjunto de reglas internacionales, de estándares, de certificaciones. Y cuando me preguntan la importancia de este acuerdo, entonces, si miramos al año de 2000 y miramos ahora al año de 2025, que estamos llegando justo al final, ¿dónde estaba y dónde está esta relación? A lo largo de 25 años... Oye, un cuarto de siglo, ¿no es poco? Un cuarto de siglo, Ajá. Y en ese cuarto de siglo hemos cuadriplicado el flujo comercial entre los dos, entre México y la Unión Europea. Durante estos 25 años, la Unión Europea, las empresas de los Estados miembros de la Unión Europea, se han convertido como en el segundo inversor en este país. El segundo inversor. Eso es lo que hicimos durante 25 años. México, la Unión Europea es hoy, la Unión Europea es el tercer socio comercial de México. De México. Pero la Unión Europea es el segundo destino de exportaciones de México. ¿Y eso qué nos quiere decir? Quiere decir que tenemos una relación comercial equilibrada, respetuosa, porque no somos el segundo socio comercial, somos meramente el tercero, pero somos lo que más compramos después del primer socio comercial, que es evidentemente Estados Unidos. Pero no es solo flujos comerciales de que estamos hablando, hablamos de la vida concreta de las personas con este acuerdo. A lo largo de estos 25 años, la Unión Europea se consolidó, además de un socio comercial, de un inversionista, un inversionista que tiene su dimensión. Yo quería recordar que la Unión Europea lleva a lo largo de los últimos 25 años, más de 215.000 millones de euros invertidos en este país. Y esto nos llevará a lo largo de 25 años para situar la Unión Europea, que tiene como un stock de inversión, de la inversión directa extranjera en México, alrededor de los 21%. Pero si miramos los últimos 5 años, ya estamos hablando de alrededor de 27%, de casi un tercio de la inversión directa extranjera en este país, que es hecha por las empresas de los Estados miembros. Pero te decía, José, que no hablamos solo de cifras de inversión y de flujo comercial. Muchas veces nos preguntan, ¿y en la vida concreta, diaria de las personas de este país, me beneficia qué impacto aquí? Significa que las empresas de la Unión Europea, de los Estados miembros de la Unión Europea, con sus inversiones, con sus sociedades con otras empresas mexicanas, son ya responsables por alrededor de 6 millones de empleos en este país. 6 millones de empleos. 1.5 millones de empleos directos y casi 4.5 millones de empleos indirectos. Y me preguntas, ¿y eso cuál es la relevancia? Porque son empleos de calidad, son empleos en el mercado formal de trabajo, son empleos con salarios dignos, salarios justos, son empleos que tienen mecanismos de progresión profesional, son empleos donde las personas que tienen esos vínculos laborales tienen un promedio de permanencia en estas empresas largo. ¿Por qué? Porque hay respeto, porque hay una cultura de respeto a los estándares laborales de este país. Y la verdad es que la pregunta esencial siempre es la misma. ¿Por qué las empresas extranjeras buscan este país? Por las mexicanas y por los mexicanos. Porque son uno de los pueblos más trabajadores del mundo. Porque tienen una generación de jóvenes. Hasta en exceso, ¿eh? Trabajamos de más. Todos los estándares dicen que trabajamos más horas de las que realmente debemos. Tienes una generación de gente calificada que yo creo que no tiene paralelo casi en el mundo. México tiene
aumenta su número de ingenieros, por ejemplo, en más de 100.000 al año. ¿Qué otro país en este continente vamos a encontrar así? ¿Qué otro país? Ahora, hay una cosa interesante. Evidentemente, digamos que tu objetivo central en venir acá como representante de la Unión Europea era lograr la firma de este acuerdo. Y evidentemente nada fácil después de casi 9 o 10 años, como decíamos en un principio, y además en un momento bastante, digamos, incierto y volátil, como fue la entrada de Trump, que incluso desde mi punto de vista llevó a la presidenta incluso a tomar como cierta cautela antes de dar, digamos, el sí definitivo a la conclusión de la negociación con la Unión Europea, en lo que veía cómo se acomodaba el tema con Trump. Ese es tu objetivo central. Como tú acabas de mencionar, llevamos casi 10 años negociando, discutiendo la modernización de este acuerdo. La relación entre México y la Unión Europea es independiente de los ciclos políticos de los países y de los países externos a esta relación. Por eso llevamos tantos años negociando. Y llevamos tantos años negociando por un motivo muy sencillo, porque si a lo largo de los últimos 25 años logramos estos resultados, fortalecemos, consolidamos de tal forma la relación entre México y este bloque, que es la Unión Europea, el mundo cambió. El mundo cambió, además del contexto geopolítico. Sí. Tenemos retos de la transición digital, de la transición climática, que no existían así en el año 2000. Tenemos que acomodar, que adaptar esta relación a estos retos, a estos desafíos, a la nueva realidad. Y eso es un poco independiente de los ciclos políticos de cada país. México es un socio clave de la Unión Europea. Y no digo no es una forma de expresión. México es aquello que para nosotros es un socio estratégico de la Unión Europea. Uno de los 10 socios estratégicos que tenemos en el mundo. Fue con México, es el primer país de América Latina con que firmamos un acuerdo global. ¿Y por qué? Porque es un país gigantesco, que tiene una importancia internacional increíble. Es un país miembro del G20, de la OCDE. ¿Es el mercado interno, más de 100 millones de personas? ¿Esa es la parte estratégica? Es la cercanía con Estados Unidos, todo, el liderazgo en América Latina, ¿qué de todo? De todo eso retiramos que este es un país que tiene liderazgo, no solo en América Latina, es un país respetado en todo el mundo. Es una de las economías más grandes del mundo. Es un país miembro del G20, es un país miembro de la OCDE, es un país que tiene una capacidad de producción, exportación, que no se compara con muchos países en el mundo. Y por eso, y además de toda esta capacidad económica, es un país con quien compartimos lo que verdaderamente es importante hoy. La democracia, el respeto por los derechos humanos, por el Estado de Derecho, por la paz, por la seguridad, por una política internacional, por un sistema multilateral que se base en reglas, que reconozca a todos el derecho a vivir y a existir, que no sea la ley de lo más fuerte. Y eso es lo que compartimos con México. Y es por eso también que tenemos esta relación tan cercana. Una relación cercana que además, que me gustaría recordar, que es una relación que no es una relación puramente diplomática o económica. Basta mirar los millones de mexicanos que están a vivir en nuestros países en Europa, los miles de casi millones de europeos que buscan este país cada día para vivir, los estudiantes que vienen de Europa a estudiar a México, los investigadores que vienen de Europa y para trabajar en México, y lo mismo de los estudiantes y académicos mexicanos que buscan, etcétera. A ver, independientemente, dice Francisco, de los ciclos políticos, 10 años da cuenta de eso, el mundo en efecto ha cambiado, pero tampoco se puede desligar de los contextos en los que se producen. Y el contexto en el que se produce en Europa, la guerra en Ucrania y los impactos que ha tenido. Y en nuestro caso, pues la revuelta nacionalista y proteccionista de Trump con sus aranceles, su guerra de aranceles que quiere imponer a todo el mundo. Ese es el contexto en el que se termina esta negociación. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, sin lugar a dudas. Es un contexto que quizás con el tema de Estados Unidos lo esperábamos después del primer gobierno de Donald Trump, pero ahora viene con
con más ganas de romper con el multilateralismo, con más ganas de romper con la democracia, con más ganas de ser intolerante, de ser racista. Las imágenes de la redada son durísimas, pero por fortuna creo que en la primera cita electoral, ¿no?, que ocurrió esta semana tanto en Nueva York, en Virginia, en New Jersey, en California, pues creo que las respuestas son muy claras, ¿no? Respiran los demócratas, ¿no? Y el triunfalismo de Trump se rebaja. Sí. Y la otra parte con Europa, el tema de Rusia, ¿no? Es un autócrata, Putin, un personaje que precisamente invade un país, ¿no?, rompe con las reglas y le toca en sintonía con Donald Trump. Aquí la gran preocupación es la relación entre los dos. Los primeros acercamientos han sido difíciles de poder decir qué va a pasar en el corto plazo con ellos, pero lo que vimos a principio de año en la Casa Blanca con Zelensky fue uno de los actos que en lo personal me han parecido lo más especial en la Casa Blanca. Pero respecto al acuerdo, sí, ese contexto incentiva en la conclusión del acuerdo, incluso el aceleramiento como está tratando de proponer, como propone la Comisión Europea, sí, para aplicar la parte comercial. Lo que dice el embajador es totalmente cierto. Es decir, por una parte Europa necesita también América Latina para ver, ¿no?, es decir, sus intereses, porque la situación en Europa es compleja. Y por otra parte, como tú mencionas, con Estados Unidos, la gran inestabilidad que tenemos por estas decisiones de Donald Trump. Y además dijiste algo muy interesante al principio, que fue la presidenta de México estaba atemorizada al inicio de su gobierno con la llegada, sobre todo de Donald Trump, de que no se iba a poner celoso el presidente de Estados Unidos porque México iba a firmar nuevamente el acuerdo global. Es decir, creo que sí le faltó una curva de aprendizaje que no se la dejó adelante o arriba el presidente López Obrador y tuvo que empezar, ¿no?, desde menos no sé cuánto para poder vislumbrar la situación crítica que tiene México en estos momentos. Es decir, no podemos depender tanto porque desde la época de Venustiano Carranza, los 100 años, es decir, la mezcla de comercio es totalmente dirigida hacia Estados Unidos. Pero yo recuerdo que hasta Luis Videgaray viajó a Moscú cuando llegó Donald Trump en el 2017, pese a que tenía buena relación con Kushner, Videgaray, diciendo, oye, Trump puede romper el TLC. Y Videgaray se fue a buscar granos a Rusia para ver si podía, ¿no?, compensar una eventualidad de esa naturaleza. Un plan B, ¿no? Que bueno, pero yo creo que sí es importante la diversificación y sobre todo que la Unión Europea con México estemos al lado, juntos. La Unión Europea fue el modelo político más exitoso en el siglo pasado. La Unión Europea sigue defendiendo la democracia, los derechos humanos. Es algo que también en México deberíamos de recapacitar. ¿Qué está sucediendo? La concentración del poder en pocas manos no es una buena noticia. La desaparición de los órganos autónomos no es una buena noticia. El aislamiento internacional, pero sobre todo el aislamiento con América Latina, eso hace 7 años era impensable. Es decir, no era pensable que rompiéramos relaciones o nos rompieran la relación con dos países como Perú, porque la Alianza del Pacífico se viene abajo. La Alianza del Pacífico es importante, Pepe, porque de alguna manera es una alianza entre Perú, Chile, Colombia y México que se creó en la época del chavismo, en donde dijeron, ya no hablemos de política, mejor hablemos de integración. Hoy la Alianza del Pacífico está semimuerta. Hay 2 puntos que están sobre la mesa que me parecen muy interesantes, Francisco. Una es si este acuerdo de moderación con la Unión Europea es un referente que trata de mantener un modelo distinto de prácticas comerciales respecto al que ha tratado de imponer Estados Unidos desde la llegada de Trump. Y la segunda, dices, hay coincidencia de principios y de valores con México y eso es buena parte de lo que permite que se cuaje este acuerdo. Pero tengo que ir a una pausa comercial rapidísima y regreso contigo con ese punto. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las relaciones con Europa, una relación que tiene un cuarto de siglo ya con un acuerdo y ahora la modernización del mismo que se espera firmar o está programado firmarla en febrero de 2026. Y antes de irnos al corte, se ponía sobre la mesa la discusión sobre si el comercio, el modelo comercial con Europa es, digamos, un contrapunto basado en reglas respecto a la discrecionalidad con la que se maneja o con la que ha manejado las relaciones internacionales y el comercio Donald Trump, nuestro principal socio comercial. ¿Cómo ves, Francisco? Es un referente distinto, trata de hacer
una diferencia respecto a lo que estamos viendo o mantener las diferencias? No me toca a mí hacer comparaciones de este tipo, pero me toca a mí decir y recordar para qué sirve este acuerdo global entre México y la Unión Europea. Nosotros hablábamos de principios, de valores, de lo que nos acerca a México y la Unión Europea. Nosotros tenemos más de 70 acuerdos comerciales con países de todo el mundo, pero no tenemos tantos acuerdos globales. Si tenemos un acuerdo global con México, es porque compartimos, nos sentimos cercanos, miramos al mundo de la misma manera, con los mismos ojos, un mundo que necesita de más puentes, más diálogo, más trabajo conjunto. Yo recuerdo, la gente a veces siempre pregunta, ok, eso de principios, de valores compartidos, está muy bien. ¿En qué se concretiza? Bueno, se concretiza que si vamos a mirar a los registros de voto en Naciones Unidas, por ejemplo, sobre temas de derechos humanos, de democracia, de libertad, de paz, de seguridad incluso, no es fácil encontrar una coincidencia tal de votos, por ejemplo, como existe entre la Unión Europea, sus Estados miembros y México. Cuando la gente me pregunta, ¿dónde está? Está ahí. Y eso no es obra del acaso, nada. Eso es porque miramos al mundo de la misma manera. Queremos un mundo que sea más igual, donde podamos compartir más, donde podamos dialogar más, donde podamos trabajar más para reducir las tensiones, para acercar más las personas. Bueno, es que estás, perdón, pero indirectamente o de manera tácita estás describiendo la contracara de lo que estamos viviendo con nuestro principal socio comercial. Ya sé que no te toca a ti decirlo, pero si uno lee entre líneas, eso es lo que interpreta. No, José, déjame, más que hacer aquí contrapuntos o comparaciones, no me toca, pero me toca recordar ¿por qué este acuerdo con México? ¿Por qué tiene resultados? ¿Por qué esta relación tan cercana desde el punto de vista comercial? ¿Por qué tiene resultados? Porque nosotros, desde la Unión Europea, si me permites la expresión, somos aburridamente predecibles. Firmamos en el año de 2000 y mantenemos el mismo marco jurídico, las mismas reglas. Nosotros somos un socio que México sabe, que somos un socio confiable, predecible. Lo que decimos hoy será igual en los próximos años. O sea, sin sorpresas. Nosotros no tenemos sorpresas. Te doy un ejemplo. Ayer visité una empresa en Puebla, una empresa del sector automotriz que está presente en este país desde el año 1964. No, bueno, Volkswagen. Volkswagen hace parte de la cultura, del imaginario también de este país. Sí, claro. No hay mexicano que no se recuerde del famoso bocho producido en Puebla. Tal cual. ¿Y cuál es la característica interesante de Volkswagen? Estamos en 2025 y sigue atrayendo más inversión, cada día más inversión para este país. ¿Por qué? Porque no importan los ciclos políticos, vienen las crisis económicas, financieras, todo. Y las empresas europeas que están en este país siempre han estado y siempre van a estar en este país, siempre y cuando, claro, sea la voluntad de México, de las mexicanas y de los mexicanos. Somos, desde ese punto de vista, aburridamente predecibles. Nosotros no vamos a cambiar. Queremos mucho a este país y sobre todo sabemos que el flujo comercial económico con este país es provechoso para los dos, porque cada año que pasa lo que vemos es más inversión europea en este país, pero más inversión mexicana en Europa. Y creemos sinceramente que vamos a tener mucho más inversión después de la firma del acuerdo, porque se abren muchos sectores de digital, de comercio de servicios, de transportes, el sector financiero. Nuestras empresas y las empresas mexicanas trabajan en conjunto, cada vez más comparten sociedades, trabajan de la mano uno con los otros. Y por eso que creemos que este acuerdo, que luego vamos a firmar al inicio de 2026, es muy importante para consolidar y llevar más allá esta relación. Yo utilizo muchas veces una expresión que México y la Unión Europea nos une todo. La historia, la cultura, nuestras gentes. Nuestras gentes. Te daba el ejemplo. No solo el turismo, los estudiantes, los empresarios, los académicos, los escritores, los pintores, los artistas, la cultura. Entonces, a nosotros, en una relación así, el conformismo no tiene lugar.
No tiene lugar. Ahora, sin hacer comparaciones, pero, a ver, entiendo, el otro gran socio estratégico de la Unión Europea es Brasil. Sin embargo, no han logrado avanzar todavía lo suficiente con un acuerdo con Mercosur. ¿Por qué? Sí, han concluido las negociaciones del acuerdo con Mercosur. Del punto de vista procesual, tanto el acuerdo con el Mercosur como el acuerdo con México ya fueron enviados de la Comisión Europea al Consejo Europeo, que es el paso procedimental necesario para hacer avanzar esto para la firma. La diferencia es que con México tenemos un acuerdo global en vigor desde el año 2000. Y en el caso en Mercosur, este será el primer acuerdo que vamos a tener con el Mercosur. O sea, con Mercosur fue 25 años después. ¿Qué cosa? ¿Cómo ves tú, Fausto? Es lo que acaba de describir Francisco, digamos, un modelo de diferenciarse de lo que estamos viendo en el comercio mundial, sobre todo con Estados Unidos. Sí, sí, porque de alguna forma sí se está erosionando los organismos multilaterales, está erosionándose la parte de lo que dice el embajador, de ser predecible. Yo creo que en la diplomacia lo más importante es ser predecible. Y cuando tenemos en Estados Unidos a un presidente que tiene todo menos ser predecible, es importante que México y la Unión Europea firmen este nuevo acuerdo, porque precisamente es para protegerse, ¿no? Es decir, para ir juntos, para proteger los elementos o el basamento que tiene la Unión Europea, que para mí, insisto, lo del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, el Acuerdo de Roma, el Acuerdo del Carbón y el Acero, es decir, el hecho de la moneda común, ¿no? el que hayan cedido soberanía. O sea, imaginándonos a los alemanes, a los franceses, a los españoles poniendo en sus monedas, ¿no?, en una cesta común para decir ya se acabó la época del franco francés o del marco alemán y pasemos ahora a la moneda euro, que eso fue espectacular. Es decir, en el año 2000 para mí, yo estaba en París en ese momento, fui a una oficina de correos por mi paquetito de monedas de euro y era como un sueño. Es decir, yo quisiera que México tuviera una conversión, obviamente lo natural es en esta región, ¿no? Pues sí, pero con instituciones, ahí que eso sí. es lo importante. Europa es institución, la Unión Europea Estados son Unidos instituciones. también tiene instituciones. Sí, pero nosotros no tenemos... Ahí está, por ejemplo, hasta la Corte. La No. Corte, que es lo que, incluso la Corte, que ha sido la que ha puesto en duda la legalidad del principal instrumento de política comercial de El Trump. Telecán y el TEMEC no como tienen los aranceles. instituciones. No, tenemos- el Telecán no. Estados Unidos sí. Sí, o sea, Y nosotros, puede haber un panel de evidentemente. controversias y demás, pero a diferencia de lo que es la Unión Europea, tiene su parlamento, tiene su Banco Central. O sea, hay una arquitectura alrededor de la Unión Europea. En México no tenemos una arquitectura en la región y eso significa que pasa un huracán y salimos volando. Bueno, es lo que un poco hemos estado viviendo. Eso es lo que estamos pasando. viviendo. Por eso es importante el vínculo con la Unión Europea, porque tenemos, yo creo que mucho que aprender en la parte fundacional de la Unión Europea. El embajador dijo una palabra clave que hoy es un bien escaso, que se llama la paz. Es decir, Bueno, la paz, y ahí sí, Francisco, pues lo saben desde hace mucho, pero además hoy se reitera por las condiciones que están viviendo de la guerra en Ucrania. ¿Cómo está afectando? ¿Cómo ha modificado eso la política comercial de la Unión Europea? ¿Hasta dónde los ha impulsado también a tratar de diversificar, acercarse a socios estratégicos como el caso de México, Brasil, etcétera? Ya nos acercábamos a México antes de todo esto. Lo que sí, la gente les gusta muchas veces llamar esa invasión inaceptable, ilegal, injusta, salvaje. Les gusta decir conflicto. No es un conflicto, es una agresión brutal. Es una agresión brutal que no tiene respaldo en el sistema jurídico internacional. Además, no tiene respaldo en lo que es la decencia humana, en la forma de vivir. Lo que hicimos de inmediato fue reducir nuestra dependencia, y hoy es una independencia energética del gas de Rusia. Lo que quería comentar sobre eso es que no haya ningún tipo de duda que nosotros vamos a seguir con Ucrania, al lado de Ucrania, justo que sea necesario, y que Rusia haga lo que tiene que hacer, que es parar su agresión a los ucranianos, a destruir miles de vidas de ucranianas, de ucranianos, y que pare de amenazar
y de imponer la ley del más fuerte en nuestro continente. Este es el más grande ataque a la seguridad europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una cosa que nosotros los europeos sabemos muy bien. Sabemos que no queremos la ley de los tanques. Ninguno, por más fuerza que tenga, tiene el derecho de interferir, de invadir, agredir y decidir por los países, por los habitantes de un país. Y ahí la Unión Europea no va a bajar los brazos. Pero déjame volver al acuerdo global, porque iniciamos con las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa entonces este nuevo acuerdo? Exacto. ¿Qué significa modernizarlo? ¿Qué positivo va a salir para las empresas, los agentes económicos, las trabajadoras y trabajadores de este país? Más apertura, menos aranceles, menos obstáculos, simplificación de procedimientos de exportación. Vamos a tener aduanas más modernizadas, con procesos más fáciles, más sencillos. Significa que los dos, México y la Unión Europea, vamos a tener que desarrollar un sistema de información para que todos los agentes económicos puedan sacar provecho de este acuerdo. Y esto es válido para la industria, para el comercio de bienes industriales. Es válido para reforzar y consolidar el sector automotriz de este país, por ejemplo. Pero este acuerdo va a ser fundamental para tener la participación de las pymes y de las MIPYMES. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con varios representantes de instituciones representativas de empresas mexicanas. Y lo que vemos es una necesidad de dar información, de capacitar a las empresas. Esto no es un acuerdo que solo tiene que ser para las grandes multinacionales, no. Este es un acuerdo para cada empresa, no importa su dimensión, de este país donde pueda participar. Pero cuando dices menos aranceles, ¿a qué nos referimos en concreto? ¿Se eliminan de varios de los sectores o se reducen, se pone un estándar, se pone un piso? ¿De qué estamos hablando? Casi se eliminan la totalidad. Te doy el ejemplo de que se habla mucho aquí sobre el acuerdo, sobre los productos agroalimentares. Los productos agroalimentares van a tener una capacidad de acceso al mercado europeo de casi en toda su totalidad sin aranceles. ¿Y por qué? Porque hemos trabajado a lo largo de los últimos 25 años. Oye, y ese era un sector duro en Europa, ¿eh? Un sector bastante cerrado. Además, un sector duro en Europa. Donde hubo proteccionismo de los estados europeos. Pero con esta modernización del acuerdo global vamos a abrir las puertas. Y vamos a abrir las puertas porque, por un lado, es muy importante que los productores mexicanos tengan esta información de que hay un mercado de 450 millones de consumidores con gran poder adquisitivo que tienen un gran interés en este país, que les gustan los productos mexicanos. Y no hay por qué no tener más productos mexicanos en Europa. Y ese acuerdo va en esa línea. En esa línea. ¿Y por qué va en esa línea? Porque los productos mexicanos son productos de calidad. Hablamos de excelencia en la producción agrícola, por ejemplo. Y no solo hablamos de excelencia, hablamos de producción incluso sostenible. Este acuerdo va también a incentivar, encorajar a los productores de los países de la Unión Europea, pero también de aquí de México, a que se proteja mejor el planeta, el medio ambiente, que se implementen nuevas técnicas, nuevas medidas para una agricultura más sostenible, por ejemplo. Y para que se haga el esencial, que se proteja la calidad, la excelencia de los productos. Estamos avanzando mucho en indicaciones geográficas y con este acuerdo vamos a tener, yo creo que son casi 30 indicaciones geográficas de México protegidas: el tequila, el mezcal, el café, el cacao. Porque hay una gran voluntad de la Unión Europea, de los consumidores europeos, de interés en estos productos. Y será una realidad para todos, no solo para traer productos europeos para este país, para llevar productos mexicanos para la Unión Europea, y de todas las dimensiones de productores. No tiene que ser solo grandes empresas. La excelencia del café de Chiapas, del Tabasco, del cacao de Tabasco, que visité hace 3 semanas, del miel de Yucatán, de la carne de Sonora. Bueno, el mezcal de Oaxaca, que creo que se está vendiendo. No hay ningún montón en Europa. No hay ningún motivo para no profundizarnos más, para no tener más productos de productores mexicanos en nuestros países, en nuestros Estados miembros. ¿Y les costó trabajo convencer a los productores agrícolas europeos?
¿Cómo fue la negociación esa? Me da curiosidad porque siempre fueron, ¿no? Claro, los franceses, bueno, tiro por viaje, cerraban carreteras y exigían subsidios y protección, etcétera. Cada acuerdo tiene sus momentos de negociación. Está claro. Celebramos la conclusión de las negociaciones. Eso es lo más importante. Ahora celebramos que ya concluimos. Ahora ya solo esperamos la fecha concreta para la firma, para que luego los productores, los agentes económicos de los países de la Unión Europea, de México, para que las empresas mexicanas, las empresas europeas puedan crear más sociedades, más cercanía, invertir más en conjunto. Bueno, buscar, ¿qué quiere un acuerdo como este? Crear más riqueza, más oportunidades, más empleo. Sobre todo queremos un concepto que yo escucho y aprendí mucho en este país a lo largo del último año, que es prosperidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene que ser mutuamente benéfico para los dos. Así es, el punto central de la oferta de la presidenta Sheinbaum. Me tengo que ir un corte rapidísimo, estamos en blanco y negro, y cuando regresemos vamos a ver algunas cifras sobre el comercio entre México y la Unión Europea, pero sobre todo el tema de no solamente la firma, sino el aceleramiento que quieren hacer de la entrada en vigor, no de todo el tratado, sino de la parte comercial, para no retrasarlo más. ¿Por qué y cuándo podría ser eso? Estamos en blanco y negro. Estamos de regreso en blanco y negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y ahí puede ver algunos datos sobre el comercio entre México y la Unión Europea. Por ejemplo, en términos del comercio de bienes entre ambos, pues más o menos se estima que ascienden a unos 82,000 millones de euros. Son cantidades importantes y como se decía en el bloque anterior, pues México es la Unión Europea es el tercer socio comercial, aunque las exportaciones mexicanas ocupan el segundo lugar. Los números son importantes. Tenemos datos también sobre el comercio de servicios, que asciende más o menos a unos 25,700 millones de euros, también una cantidad importante. Y una de las propuestas que acompañan la firma de la modernización del tratado, Fausto, es acelerarlo. Lo han dividido, la Comisión Europea ha propuesto dividirlo para no esperar a la ratificación en todos los países miembros, pero el comercio, que entiendo es facultad de la Comisión, lo aceleran y lo quieren poner en marcha rápidamente. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Es la contención de los últimos 10 años de negociación o tú cómo lo lees? Pues mira, o es la urgencia de activar y diversificar que tenemos tanto los europeos como nosotros? A ver, yo creo que eso lo sabe mejor el embajador, pero yo, desde mi punto de vista, ya estaba listo el acuerdo desde hace mucho tiempo, desde el sexenio de López Obrador. Simplemente se guardó en el cajón. Primero sí la Unión Europea veía este tema, creo yo, ya me corregirá el embajador, de que pues esperar a que todos los parlamentos lo aprueben pues, sería un viacrucis que duraría muchísimos años, ¿no? Porque inclusive en Bélgica no sé cuántos parlamentos lo tiene que aprobar. Sí. Después se le propuso, ¿no? Bueno, ya cuando encontraron la forma, ¿no? de poder dividirlo y decirle a México, bueno, vamos a dividirlo y vamos a hacer como un programa, un acuerdo espejo en la parte comercial. Desgajamos el acuerdo, en donde la parte comercial no necesita la aprobación de los parlamentos y ya lo sacamos adelante. Pero aquí creo yo que en el pasado gobierno lo guardaron en el cajón, es decir, no hubo ese interés rápido de sacar adelante, desconozco la razón. Bueno, intuyo la razón, pero bueno, no puedo hacer conjeturas. Bueno, pero a ver, es que no esto viene no solamente del López Obrador, viene desde Peña, 2015. No, bueno, pero ya la última parte ya estaba listo desde el sexenio pasado. O sea, ya sí entiendo, pero la primera parte siempre es la que lleva más tiempo. Bueno, tendría que ser la que más lleva más tiempo, ponerse de acuerdo, rondas, van para allá, vienen para acá. Después ya la última etapa en donde ya es una voluntad política la que se necesita, ya no son los técnicos, sino son los políticos. Creo que esa parte sí, en su ruta crítica normal, se quedó parada. Bueno, pero lo que es evidente, y ahí sí nos puedes contar tú, Francisco, es que la voluntad política de Sheinbaum, de la presidenta Sheinbaum, ha sido bastante clara. O sea, lo ha empujado y está listo para firmarse
2026. Los factos son lo que son. Sobre la parte jurídica, no hay que corregir a nadie. Los dos pueden ser profesores de Derecho Europeo, así es. Antes de esperar la ratificación por todos los Estados miembros, se optó por dividir este acuerdo en dos. Hacemos lo que llamamos un acuerdo interino, que es la parte comercial, como bien acabas de mencionar, que luego, después de la firma, estará listo para entrar en vigor, empezar a funcionar, para que el proceso, que será obligatoriamente más largo de ratificación por los países, eso va a tomar más tiempo. ¿Cuánto puede tardar eso? O sea, Bueno, los parlamentos, incluso decían el de Bélgica, que son varios, ¿cuánto puede tomar eso? Este grande proyecto político que es la Unión Europea tiene sus cosas, sus idiosincrasias. Somos 27 Estados miembros, 27 gobiernos, 27 parlamentos. Entonces, eso puede tomar más tiempo. No sé decirte cuánto tiempo puede tomar, pero hay una cosa que sabemos, que en el mundo que vivimos, y lo sentimos cada día de la parte de los agentes económicos, las empresas, es la prisa de avanzar. La ambición de hacer más, construir más, crear más oportunidades. Y entonces, eso nos permite hacer un acuerdo dividido en que en la parte económica, comercial, se puede entrar en funcionamiento de inmediato después de la firma, y con eso no retrasar lo que es la ambición de los empresarios, los proyectos de inversión, la creación de empleo. Es que a veces nos olvidamos que cuando hablamos de cosas como inversión o tomada de decisión... parecen números fríos, pero es una cosa... No, eso es crear empleo, eso es hacer crecer la economía, que es lo que quiere la Unión Europea y lo que quiere México. Así, al inicio del año vamos a avanzar. Este es un proceso que se desarrolló muy rápido bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum y fue presentada incluso en el primer informe de la presidenta como uno de los logros de la política exterior de las relaciones internacionales exteriores de México. Y nosotros estamos muy contentos de mirar a este futuro con México con mucho optimismo. Ahora, nada más para precisar, o sea, el adelantamiento de la parte, o sea, se fracciona y va a entrar provisionalmente la parte comercial. ¿A partir de cuándo? ¿En cuanto se firme en febrero de 2026? Ahí ya entra la parte comercial. Cuando se firme, será de inmediato ratificado por el Parlamento Europeo, entra de inmediato en vigor la parte, por el Consejo, entra de inmediato en vigor la parte comercial, y después la otra parte no comercial, la parte del acuerdo global, la parte global política, diplomática, eso entrará en vigor después de ratificado por cada uno de los estados, porque la parte comercial es competencia de la Comisión Europea. O sea que el próximo año los aranceles prácticamente en cero con Europa. Para eso estamos a trabajar. Para eso estamos a trabajar. Pero eso ya está acordado, eso ya está sobre la mesa. Exacto. Qué contraste, ¿no? No sé cómo vamos a andar con la negociación del TLC en aquellas fechas, Osno. Sí, bueno, pues siempre hay la incertidumbre, ¿no? Con Estados Unidos es la incertidumbre, o sea, llegó para quedarse, no nos vamos a salvar. Y es muy lamentable que se hable de aranceles y aranceles y aranceles, porque eso pues va en contra del espíritu de libre mercado, ¿no? Estados Unidos, hay una crisis de la globalización, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Bueno, vivimos una crisis de valores, de principios. Asistimos a un mundo donde las tensiones van creciendo, donde el radicalismo se va imponiendo, donde el insulto muchas veces sustituye al diálogo. Y ante un cuadro que a veces es difícil, es desafiante, incluso a veces no es fácil mantener nuestro optimismo de cara a... No, bueno, a veces hay que tener mucho estómago, para decirlo de otra manera. Esa es tu expresión. La mía expresión es que ante todo esto es el tiempo donde hay que elegir con cuidado nuestros socios, nuestras decisiones, nuestro trabajo. Y ahí yo siempre digo que México y la Unión Europea, este acuerdo, la relación tan fuerte que tenemos, es una señal clara para el mundo de que hay formas distintas de trabajar, hay formas distintas de proteger el planeta, de cuidar de los jóvenes, de crear empleo, de hacer crecer la economía. Y hay formas distintas también. Nosotros, a veces la gente me pregunta, ay, esta cosa de Europa está tan lejos de México. A lo largo del último año tuvimos varios miembros del gobierno de México que han visitado Europa, Bruselas, las instituciones europeas. Nosotros tuvimos aquí
a lo largo del último año tuvimos el alto representante en la toma de posesión, tuvimos la primera vicepresidenta ejecutiva de la Unión Europea, de la Comisión Europea, Teresa Rivera, que es la primera vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, que estuvo aquí en abril en su primer viaje a un país de América Latina. ¿Dónde? México. Hace 3 semanas tuvimos aquí el comisario encargado de lo que llamamos las sociedades con otros países, para trabajarnos, ¿para qué? Para nos involucrarnos más y para seguir invirtiendo más con nuestra agenda de inversiones global, que se llama Global Gateway, para vernos cómo podemos combatir en conjunto el flagelo del sargazo, cómo podemos hacer de la economía circular no solo una fatalidad, sino una oportunidad para todos los países, cómo podemos caminar en conjunto en la transición energética, cómo podemos hacer que nuestros medios de transporte en Unión Europea y México sean más eficaces, más sostenibles y que den respuestas a la gente. Por eso, la verdad es que la cantidad de personas de las instituciones mexicanas, las autoridades mexicanas y europeas que se van reuniendo a lo largo del último año es bien ejemplificativa de esta cercanía política, además de la cercanía social, cultural, académica, que ya lo mencionamos aquí. Así es, pero el diálogo político es permanente y es fluido, y eso es de condición para cualquier clase de... Tuvimos un primer diálogo entre la presidenta Sheinbaum, la presidenta von der Leyen, el presidente Costa, en junio en Canadá, desde luego. Seguimos con contactos casi diarios en las autoridades mexicanas. Pues esperemos seguir en contacto contigo y que nos vengas a visitar en febrero. A nosotros ya se nos acabó hoy el tiempo. Muy bien. Te agradezco Será muchísimo, Francisco André, embajador de la Unión Europea en México. Un placer de verdad recibirte aquí. Con mucho gusto. Fue un gusto, ahí nos vemos en febrero, esperemos que ya con esto cada vez más avanzado. Lo mejor desafío es vernos de aquí a 25 años en este blanco y negro, a ver si cuadriplicamos otra vez los flujos comercial. Bueno, 25 años más acá, ¿cómo ves? Estoy haciendo la suma, a ver si la biología lo permite. Fausto ya está restando, pero muchas gracias, Sí, Fausto sí. Pretelín, Buenas noches. analista internacional, muchas gracias. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 de la noche. Póngale, va a estar bueno. Nos vemos. Que tenga una muy buena semana. Adiós.